comienza un nuevo día, ya es hora de hacer el café. Me conecto a nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en Ruta. En Ruta. En Ruta. En Ruta. Cada día lo comienzo aquí en Ruta. Bueno, las 7 de la mañana, buenos días Puerto Rico, en Ruta, Nueva Vida 97.7, qué bueno que tenemos, y le damos la bienvenida a nuestro amigo profesor Magdiel Narváez para las señales de los tiempos. Bien. Son Buenos muchas. días. Buenos días. Buenos días. Fernán Moraima, Juan Carlos. Hoy estoy con un poco de catarro. Hoy tiene más voz de lo que, No, hoy que es nunca, Magdiel. la voz de ultratumba. En la mañana de hoy quiero compartir con ustedes sobre la lucha que existe en el siglo XXI con aquello que era la base fundamental de una sociedad. Nosotros hemos hecho unas transiciones del siglo XX al siglo XXI que han causado estragos en la sociedad que nos ha tocado vivir. No importa donde usted viva, los valores son los mismos donde quiera. Aún en países comunistas, aún en países donde el mundo político es el Islam, por ejemplo, chiita, con una base coránica. Y toda sociedad necesita una estructura de valores, porque si no la tiene, se derrumba, se cae. Desde que el mundo es mundo, la historia de las civilizaciones nos ha enseñado que donde quiera que se van reuniendo gremios, eso quiere decir una pareja de aquí, una pareja de allá, dos parejas juntas forman una comunidad, varias comunidades forman una sociedad, varias sociedades forman una nación. Y la base original era mantener los elementos comunes como base para poder adelantar el elemento común como grupo. Eso es sociología básica. Entonces, ¿qué se hace? Se miran los elementos comunes y especialmente los elementos comunes mayoritarios, donde las minorías, donde las minorías tenían que entender que la mayoría no es que manda, es que se habían puesto de acuerdo, porque esto era lo que le convenía. Al no haber una señal en el cielo que dijera, tienen que hacer esto, pues entonces el consenso movía las masas. De ahí surgieron lo que eventualmente se estableció en lo que se conoce como moral, como ética, lo que es la dignidad, lo que es el respeto, la solidaridad, la empatía, lo que es el amor común, el amor propio. Y eventualmente este tipo de valores se fueron enseñando desde las sociedades más primitivas hasta las nuestras en la casa. Porque la casa, el hogar, es el primer foco donde el individuo aprende valores. El niño cuando nace trae de nacimiento un package para sobrevivir, pero necesita de los adultos, porque si no se muere a los meses. Hay experimentos bien crueles. Los experimentos sociales, los experimentos psicológicos, el problema que tienen es que el ser humano es el centro del objeto de laboratorio. Y entonces entran los elementos éticos. Es ético abandonar a un niño 4 meses a ver si sobrevive solo, sabiendo que se va a morir. Pero se ha logrado hacer en sitios más despiadados, como lo pasó en el tiempo del nazismo alemán, donde pues utilizaban a la gente que arrestaban para convertirlos en guinea pigs, en conejillos de India, y hacer sus experimentos. Y de toda esta experimentación nosotros hemos tenido resultados que están disponibles para leerse, y se ha probado que el ser humano,
cuando nace, es el ser más indefenso de todos los seres vivos. Todos los mamíferos, por ponerte un género dentro de la clasificación animal, todos los mamíferos, cuando la hembra pare, la cría en menos de 24 horas está lista. O sea, con una yegua que pare un potrillo, eso no va a pasar 24 horas, ese potrillo está en 4 patas. Y eventualmente ya corre al otro día. ¿Sabes? Si un ser humano nace, eso no va a pasar. No se va a poder parar. No va ni a gatear. Se necesita un proyecto de vida de los adultos para que les provean por lo menos estas 5 condiciones para sobrevivir. La esencial, amor. Ese bebé necesita que lo amen, que le digan todas las cosas buenas y bonitas que se le puede decir a un ser humano, de bebito. Pero es que él no entiende pero percibe. Él percibe desde que está en el vientre de la mamá. Por eso nosotros estamos en contra del aborto. Porque ya se ha demostrado biológicamente que ese niñito que viene en ese vientre percibe hasta cuando no lo quieren. Es un ser humano que viene de camino. Eso no es un canto de recao. ¿Ve? Amor, protección. Hay que protegerlo, hay que cuidarlo, hay que arroparlo. El niño empieza a percibir que alguien está teniendo cuenta por él. Reconocimiento. Él empieza a distinguir las voces. Este es el nieto de abuela. Entonces, ese reconocimiento de que es alguien va formando una identidad. Eso no se forma en la adolescencia. Eso se va trabajando, esa personalidad se va construyendo, esa estima se va construyendo desde que ese bebé nace. ¿Sí? El elemento del apoyo, esa presencia paterna, esa presencia materna. Yo sé que hay mujeres que le ha dado trabajo echar adelante a sus hijos porque el marido o el compañero se ha ido y han dicho, yo hago el papel de papá y mamá, pero usted lo que ha hecho es el papel de mamá y tratar de cubrir el espacio de papá. Porque papá hace falta, así sea abuelo, tío, hermano mayor, que se meta en esos zapatos a hacer algo. Porque el ser humano necesita de la doble figura. Así es. Hombre, mujer, para ir definiendo el proceso de su vida. Y el quinto, el elemento de la comunicación. Porque el niño empieza a comunicarse. Pero si lo que hace es llorar todo el día, sí, pero el sentimiento maternal, que por eso es que hay mujer, eso al hombre no le llegó, en la mezcla no estaba. Porque al hombre lo hacen primero y le hacen con un organismo reproductor, pero es para producir. La que reproduce es la hembra. Entonces, la hembra, la mujer, tiene este sensor que logra discernir el llanto. Entonces lo oye y yo lo oigo y ella dice, está pipí. Y yo lo oigo y dice, tiene hambre. Algo le molesta. Entonces hay una comunicación. Sí. Entonces este ser es un proyecto que viene corriendo. Cuando va creciendo en el seno del hogar que le toque vivir, bueno o malo, va a aprender valores, a respetar. Buenos días, con el permiso, por favor, gracias. Eso no se aprende en la escuela. Cuando el niño llega a la escuela, ya tiene una base. Y la escuela se convierte en el segundo escenario de lo que son los valores. Valores familiares básicos, valores sociales iniciales. Esa es la escalera que va subiendo. Hay un libro que yo no sé si ya se dejó de imprimir, que se titula, yo ya hace tiempo, se titula Todo lo que necesité lo aprendí en kinder, o sea, en el jardín de infantes. Porque el niño va al kinder a los 5 añitos, 6 añitos, y ahí le enseñan orden. ¿Por qué? Porque se expone a otros niñitos y otras niñitas
hacer fila. No, todos en fila. Entonces el niño aprende orden, disciplina. Aprende lo que es tiempo. Es hora de la siesta. Yo no tengo sueño. Todos vamos a dormir. Aprende a compartir con gente de otros núcleos, porque ya venía compartiendo con su familia, ahora comparte con niños y niñas de otras familias. Aprende el respeto racial, porque entonces se empieza a encontrar niñitos y niñitas de otras razas, de otros colores, de otros trasfondos, y empieza a evolucionar el valor básico de la familia, empieza a evolucionar en el valor social escolar o en el valor social del ambiente, yo voy a decir en inglés environment, del ambiente al que le toca vivir. Después de eso, cuando empiece a trabajar, va a empezar a experimentar lo que son los valores laborales. Hay una hora para llegar, hay una hora para salir, hay un trabajo con el que cumplir, hay un informe que entregar, hay un elemento de respeto de jerarquía. Bien. Entonces, mira cómo esto se ha ido deteriorando. Si en el seno del hogar ese niño no aprende los valores básicos, su primera escuela de valores va a ser la sociedad. Entonces, la sociedad, si se deteriora, ¿qué le va a enseñar? ¿Qué le va a enseñar? Entonces, cuando llegue a la línea laboral, si no aprendió, ya está deteriorado. Cuando a mí me hablan de la corrupción, yo no puedo concebir que esto sea un fenómeno que se dé en los adultos y ya. Eso viene hace tiempo. Eso viene del niño que se llevó todos los lápices y las crayolas que pudo de la escuela. Eso viene del nene que se le llevó la bicicleta al vecinito y llegó a la casa y nadie le cuestionó esa bicicleta. Y entonces un deterioro, una fisura, una grieta en lo que es los valores y los principios, si no se corrige, va creciendo y lo que al principio fueron unas crayolas, al final del día fueron fondos públicos. Entonces vamos a ir agregando esto. Sí. Vienen entrando unas vertientes con el nuevo siglo XXI. Hablamos el martes pasado del relativismo, que es uno de los más violentos. Pero viene también, por ejemplo, el hedonismo. Y el hedonismo no es otra cosa que el culto al placer. Punto. O sea, la finalidad es que el ser humano pueda sentir placer, no importa el medio. Eso implica la infidelidad, las relaciones matrimoniales, eso implica la droga, eso implica el uso de alcohol. Eso, si lo legalizan es espectacular, porque al final del día lo que queremos es placer. Marihuana recreacional. Marihuana recreacional, la legalización de la prostitución, eventualmente. O sea, pues esto entonces lo que yo no puedo controlar, que es el deseo por el placer, si tú me lo legalizas, estamos hablando español. También viene a consecuencia de esto el elemento de la falsa espiritualidad. Porque en la casa se le enseña a los niños que hay un Dios. Pero ahora hay falsa espiritualidad. Falsa espiritualidad porque de plazo el placer se ha convertido en un Dios. El materialismo se ha convertido en un Dios. El consumismo se ha convertido en un Dios. Y entonces se le ha ido diciendo a la gente, usted es alguien en la medida en que usted tiene. Pues el individuo va dirigido a tener, no importa cómo, así tenga que robar. Y ahí vamos viendo cómo entonces una sociedad se va definiendo con la introducción de los falsos valores para pelear con una base que estaba y que todavía está. Cuando estos dos encuentros se dan, los falsos valores sociales, la falsa realidad, el falso placer, los falsos dioses, la falsa espiritualidad, se da entonces con lo que era el elemento de la base social. Si el individuo no tiene los recursos, sucumbe ante lo que el siglo XXI trae. Me haces pensar que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, todas las leyes y todas las reglas que le dio fue precisamente para formar una nación.
Correctamente. No hacer una nación religiosa solamente, o verdad, o que le sirviera, sino una nación funcional. Y los parámetros desde la niñez que se le enseñaban están en línea exactamente con lo que tú estás describiendo. Eso es correcto. Y hay unos elementos bien buenos en ese ejemplo, Juan Carlos, qué bueno que lo traes. Porque el pueblo de Israel viene de una mentalidad de esclavo, donde se le impuso lo que el faraón quería en su sociedad. Y al esclavo le toca el residuo. Usted no tiene voz y voto aquí. Exacto. ¿Sí? Más el esclavo ve lo que el opresor hace. Y entonces lo da por bueno porque es el opresor. Que tiene 1000 deidades, tiene 1000 sacrificios, tiene un desastre social. ¿Entiendes? Los faraones entonces tienen múltiples mujeres, tienen múltiples hijos. Dios los saca de la esclavitud. Son libres físicamente, pero no son libres mentalmente, porque la esclavitud sigue en la cabeza. El origen de la esclavitud es un factor mental, igual que la pobreza y la riqueza. Entonces, cuando el individuo va creciendo por ese desierto del Mar Rojo, Dios viene de camino a decir, a este pueblo yo lo voy a escoger, pero para escogerlo tengo que ponerle un sistema de leyes. Entonces, ese sistema de leyes se divide en dos bandos. Las leyes que son la base del amor, que se llaman el Ahava Hashem, Ahava Hashem, el amor a Dios, que son las de hacer. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Trae tu mejor ofrenda al Señor. Y las prohibiciones, que son la Irat y Hashem. No hagas esto, no mienta, no robe. ¿Sí? Entonces, cuando la gente me dice, sí, pero esta gente iba a una guerra y les robaba a medio mundo, lo que pasa es que originalmente la ley es para que se conserven entre ellos. No mates, pero no es al que va a la guerra, es al prójimo tuyo que vive al lado de tu casa, porque son reglas de convivencia. Y las personas no saben que Dios le dio hasta 7 leyes para que los judíos le dieran esas 7 leyes a los que no eran judíos. O sea, usted solamente cumple con esa ley si usted se convierte al judaísmo. Pero si usted no es judío, hay 7 leyes para que usted cumpla con ellas. Entonces tienen 613 del judaísmo y 7 extras para los que no son judíos. Dice el texto bíblico que Dios inspiró al pueblo de Israel a que le enseñara esta ley a sus hijos, que se las escribiera en su corazón, que las atara a su mente, y que esto lo iba a seguir hasta 4 generaciones. ¿Por qué 4 generaciones? Porque genéticamente se ha probado que lo que tú impregnes en un niño de 0 a 10 años va a seguir con él, y él lo va a transmitir hasta 4 generaciones después. Entonces pasa la 5ª generación, viene a ser la primera de la segunda original. Bien, quiere decir que todo el tiempo ellos van a ir corriendo. Todo lo que usted le ponga a un niño en el cerebro, de 0, de meses de nacido, a 10 años, va a seguir con él, porque ese es su disco duro. Por eso un niño puede aprender 4 idiomas y no se van a olvidar. Aprende a jugar pelota, karate, lo que sea, y no se le va a olvidar porque está ahí. Por lo tanto, ese semillero hay que protegerlo, porque si yo le voy a enseñar que él busque el placer a como quiera, Exacto. que no respeta a su prójimo ni la propiedad del otro, no importa, porque lo importante es tener. Si yo le enseño la desviación que trae el siglo XXI, entonces yo voy a tener 4 generaciones para adelante en crisis. Exactamente. Que me va a tomar años erradicar la desviación de esa mentalidad. Para justificar la desviación, las voces externas sociales me dicen, es que esto es lo nuevo. ¿Lo nuevo de qué? Exacto. ¿Lo nuevo de qué y lo nuevo para qué? Realmente lo nuevo es deteriorar una sociedad para que todo el mundo se acueste con todo el mundo. Exacto. Realmente lo nuevo es deteriorar una sociedad para que la gente no respete a los demás. Realmente lo nuevo es decirle a las personas que se olviden de Dios y que crean en lo que quieran. Eso es lo nuevo. Sí. ¿Cuánto daño le ha hecho a la sociedad lo que tenemos? Para decir que hay que ser ahora todo nuevo.
Bien. Ahora vamos a añadir un elemento adicional todavía grave. La informática y la tecnología, que nos ha hecho bien porque tenemos unos valores que hacen el trabajo de base para que no se nos vaya de la mano. Pero si yo no tengo una base moral y tengo un poder en la informática y en las telecomunicaciones y en la tecnología, no tengo control. Vamos a ver esto. Las estadísticas dicen que un individuo de 15 años de edad en nuestra sociedad ya ha visto más de 10,000 escenas de crimen y de violencia a través de la televisión, del internet, de los videojuegos, de las películas, de lo que sea. Son 10,000 escenas que se graban en la mente y que eventualmente se convierten en opciones de acción y conducta en momentos clave. Una niña que su papá la tenía acostumbrada a ver películas de Bruce Lee. Una vez entraron 2 individuos a la casa y la niña le dio de pasta y queso a los 2, porque todo lo que vio de Bruce Lee lo grabó y sabía cómo defenderse. De igual forma, un niño que ve a sí mismo todas las imágenes de pornografía, todas las imágenes de deterioro, todas las lecturas en su nueva educación de ideología de género, las va a incorporar para que sea que un individuo que respete la igualdad. ¿La igualdad de quién? ¿Para qué? ¿Por qué? Si lo que le estoy abriendo son las curiosidades para que vaya a hacer lo que no tiene que hacer y después no lo puedo detener. ¿Cuál es el desenfreno que tenemos encima como sociedad? No hemos hecho un esfuerzo para lograr que en los sistemas de educación de Puerto Rico los maestros sean bien tratados, se les paga adecuadamente por el esfuerzo magnánimo que hace la mayoría. No hemos hecho esfuerzos por revisar el currículo de historia, por revisar el currículo de matemáticas, ni siquiera el de español, porque nuestra lengua principal, aquí la gente no la domina y quiere hablar inglés. Pero ahora queremos educación sexual de género. ¿Dónde es que estamos pensando nosotros que esto es serio? Lo básico no lo estamos manejando. Ahora queremos lo nuevo. Es bien la tecnología. ¿Cómo un individuo de 15 años puede contrarrestar las 10,000 imágenes que tienen en la cabeza? Si tiene un valor, las neutraliza. Porque él puede haber visto todos los juegos de video de violencia, como Fortnite, que eso ha acabado con el mundo entero. Y es una adicción. Si él logra aprender antes de eso, que hay que amar al prójimo como a sí mismo, un valor tumba 10,000 imágenes. Esa es la importancia de lo que es un valor. Exacto. ¿Bien? ¿Por qué la iglesia llevaba una voz cantante con respecto a los valores y a los principios? Porque nuestra base fundamental es esa. La base fundamental de otra gente es otra. La de nosotros es esa. Los valores del reino, representados nada más y nada menos que en Jesucristo. Hay gente que no simpatiza con el cristianismo en términos de estar en una iglesia adorando, pero admira a Jesucristo. Yo hablo con gente, me dijo, bueno, mira, yo cristiano no necesariamente soy. Ahora, Jesucristo como personaje, para mí eso es el top, porque las enseñanzas son tan descomunales. Y cuando usted ve las enseñanzas de Jesucristo, hay gente que me ha dicho, yo tengo una dificultad grande en ver a Cristo como una deidad. Pero que me dicen, ahora, yo leo sus enseñanzas y para mí son cautivadoras. ¿Bien? Entonces, el choque viene porque la iglesia no se ha permitido y no se va a dejar influenciar por las características de un siglo XXI que nos viene a dictar la norma y la pauta de cómo vivir la vida. Porque esa decisión yo no se la entrego al Estado. Esa es mi decisión. Yo tengo unas libertades, yo no las voy a negociar. El mundo del siglo XXI viene de camino
a un mundo de control. Esto está más que plasmado en blanco y negro donde quiera que usted lo lea. Lo que pasa es que la gente está en un estado de negación que no lo quiere aceptar. Mira qué cosa tan simple. Zahir y yo estábamos hablando esos días. Usted va a cualquier sitio hoy y por razón del COVID le cogen la temperatura. ¿En qué 2 sitios? ¿En la mano o en la frente? Ya usted lo están acondicionando a un escáner. Ya a usted no se le va a hacer difícil si después dentro de un tiempo le ponen una marca en una mano, en una frente, para que una máquina lo lea. Si ya usted está acostumbrado a eso ahora. Dígame si son los acondicionamientos. Ya me están diciendo que me tengo que vacunar como quiera, para poder viajar, comprar, hacer y deshacerse. Ya me vienen anunciando que el Estado le va socavando las libertades a los individuos para compilarlas todas al lado de acá. Eso se llama control en cualquier política, en cualquier ciencia política. Eso se llama control totalitario. Eso es el nuevo fascismo que viene de camino. Entonces, no lo van a hacer de la noche a la mañana, porque sería un golpe de Estado a la democracia. Lo van a hacer poco a poco, con todas las herramientas que la estructura pueda tener, donde la gente va a empezar a ceder para no perder las nuevas tendencias de las libertades que son libertinaje, del placer, del hedonismo, de la nueva espiritualidad, de los falsos valores, de las falsas realidades, porque yo no quiero perder eso. Es como yo no quiero perder esto que va dirigido al elemento hedónico, pues yo estoy dispuesto a ceder para que el Estado me controle. Oye, yo espero no ser el único con esos espejuelos. Porque me daría algo bien fuerte. Yo creo que eso es lo que está pasando. Totalmente. En cualquier liga. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando aún representantes de la iglesia no quieren aceptar estos procesos? No se quieren dar cuenta de que esta es la realidad. No la nueva realidad, la realidad. Esto es lo que viene de camino. ¿Qué vamos a hacer cuando en las elecciones de noviembre 3 los Estados Unidos de Norteamérica perfilan una soberana crisis? Donde ya las malas lenguas de pasillo empiezan a decir la posibilidad de atrasar las elecciones. Si todo lo que se dice en contra de uno de los candidatos es cierto, que implicaría sacarlo de carrera y no haber candidato por un partido. Son las malas lenguas. Por eso no digo exactamente lo que es, porque todavía no lo he corroborado. Pero eso es lo que suena. ¿Sabe cómo eso generaría caos en los Estados Unidos? Ese nosotros podemos afectar nuestra sociedad positivamente de tantas maneras. En este momento histórico de nuestro país, donde hay más de 3 candidatos a la gobernación, donde hay 6 partidos políticos debatiéndose el derrotero y el futuro de este país, donde estamos claros, para que la gente tenga una idea, de que en las elecciones que vienen no se define el estatus de este país. Que la gente tiene miedo entre la estadidad y la independencia y se siguen con el estilo de Estado Libre Asociado. Eso no se define en las próximas elecciones. En ciencias políticas se enseña que la estructura del estatus político de Puerto Rico es una ley que aprobó el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Es una ley que se aprobó, y a consecuencia de esa ley que se aprobó, se le dio un tipo de ciudadanía a los puertorriqueños que no es la misma de los Estados Unidos, pero es por ley. Y esa ley está sobre la mesa. Y el día que el Congreso diga, se acabó la ley del Estado de Sociedad de Puerto Rico, se acabó la ley del Estado de Sociedad de Puerto Rico. Y los llevo a esto por estas campañas de miedo, de que si vamos a perder lo que tenemos, de que si que vamos a dejar de tener la relación que tenemos con Estados Unidos. Eso no está en juego en las próximas elecciones.
Lo que está en juego en las próximas elecciones en este país es cómo vamos a vivir como pueblo. Eso es lo que está en juego en las próximas elecciones. Alguien me dijo otro día, pero ahora el debate es solamente la ideología de género. No, el debate no es solamente la ideología de género, perdóneme. El debate también es la corrupción. Porque estamos hablando de integridad. Estamos hablando de que no existe gente que, habiendo cometido errores, sean capaces de reconocerlos y por lo menos lavar la imagen y seguir adelante. Estamos hablando de que este país recibe billones de dólares al año y la calidad de vida de nuestro país no sirve con la cantidad de dinero que tenemos. De que este país está embrollado y tiene una deuda y por eso nos pusieron una junta fiscal que viene a fiscalizar este próximo cuatrenio más severamente que antes. Y que si no tenemos la capacidad como pueblo de entender que la única forma de erradicar la corrupción es siendo íntegros y teniendo decencia, no lo vamos a poder lograr. Sí, ahora Mayvier es político. No soy político. Yo sé de política, pero yo no soy político. A mí me gustan las ciencias políticas y estudié ciencias políticas también. Pero yo no soy político. Me llamaron a eso. Pero soy puertorriqueño y me ha tocado vivir en este tiempo. No hace mucho traje el tema de Jesús y las estructuras políticas de su época. Porque la iglesia tiene una voz. Y una voz que no se puede quedar en las cuatro paredes. Una voz que no solamente para decir aleluya y gloria a Dios. Yes. Es una voz para decir, mire, mister, eso está mal. Es una voz para decir, me cansé de esto que ustedes están haciendo porque yo no creo en eso. Entonces, esa voz la han querido silenciar. Le han querido caer arriba. En estos últimos tiempos, hace unos días atrás, quemaron unas iglesias en Chile, en unas marchas. La persecución de la que hablaban ustedes esta mañana del actor de Chris, o sea, y él no es el único. Eso le pasó también a Denzel Washington. Eso le ha pasado a otros. Y eso sigue pasando. Lo que pasa es que como no le conviene a la informática, no se publica. Ser cristiano en el 2020 es un issue. Es un issue porque te trae consecuencias con otra gente. Entonces, cuando de momento se comete un error, rápido, todos los cristianos, mira lo que hizo este pastor, mira lo que hizo esta pastora, mira lo que hizo este predicador, mira este que está hablando de dónde viene. Pues que nosotros somos cartas abiertas. No somos perfectos, nuestra perfección está en Cristo. Lo que estamos diciendo es que porque no somos perfectos, sabemos a dónde puede llegar una sociedad si no para y le da espacio a Dios. De eso que estamos hablando. Como el siglo XXI no va a haber quien lo pare, porque viene con un paso arrollador, entonces nos paramos de frente y levantamos la bandera. Alguien tiene que hacerlo. Si no lo logramos, déjeme decirle algo. Por lo menos cuando se escriba la historia, se tiene que decir que en el 2020 hubo un grupo de gente brava que se atrevió a abrir la boca y decir, señores, si esto no se detiene, vamos al derrotero más grande del mundo. Que se escriba que hubo gente valiente que levantó la voz, que decidió dar la pelea, que murieron en la raya, porque de eso se trata con la iglesia. ¿Por qué hoy levantamos la voz? Para ejercer el derecho al voto y decir que tenemos la posibilidad de competir contra todos los demás en el terreno donde se tiene que competir, que es la política. Porque la iglesia no tiene por qué quedarse atrás. Porque la iglesia tiene el mismo derecho que tiene todo el mundo en esta sociedad. Y se construyó el Proyecto Dignidad. ¿Cuál es la plataforma del Proyecto Dignidad? Defender los valores y los principios de este país. Ah, pero es que eso solamente es de ideología de género. No. Eso es que si le toca administrar a la gente que está defendiendo los valores y los principios, va a administrar con respeto, con seguridad,
con integridad, donde el dinero del pueblo de Puerto Rico va a estar en buenas manos para ser administrado. Eso es que si el Partido Dignidad le toca su turno en el momento de la administración de los bienes de este país, le va a asegurar justicia social a todos los marginados de este país que los partidos políticos previos le han pasado el rolo y los han desarrollado. Que tenemos millones de dólares guardados en cuentas cuando todavía hay gente aquí pasando las necesidades de María. Nosotros no podemos taparnos los ojos. Cuando todavía hay gente aquí sufriendo las crisis de los temblores del sur. El sur sigue temblando. ¿Alguien está hablando de eso? Guánica se sigue sumiendo. ¿Alguien ha dicho de los pobres ciudadanos nuestros del sur oeste de Puerto Rico? No tiene una escuela física para cuando regresemos a las clases presenciales. No, a ver. Guánica se quedó sin escuela, no tiene una estructura física. No hay. Ya No es hay. tema. No hay. Ya Guánica prácticamente va cediendo de lo que era la historia de lo que era un pueblo. Entonces tú dices, ¿qué vamos a hacer? No hay computadora, no hay sistemas de proceso. Las agencias de gobierno tienen los brazos caídos y hay que entender los servidores públicos de este país con el atropello y el tiroteo a mansalva. Eso que decían ustedes ahorita, yo no sé si ustedes lo han visto en blanco y negro, pero yo tengo compañeros de historia de vida que han caminado conmigo, han trabajado conmigo, algunos trabajaron conmigo en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Me dijo, Magdiel, cada vez que el cuatrenio cambia, depende de quién sea que se monte, nosotros sabemos quiénes son los escritorios que van para el pasillo. Exacto. Porque los sacan de la oficina y le ponen el escritorio en el pasillo. En las esquinas, como decía. En las esquinas. Sí, sí. Entonces hay gente de esta que porque los sacaron 4 años y saben que no le iban a dar trabajo para hacer nada, pues que hicieron carreras universitarias, o sea, cogieron 4 años para hacer un título universitario, pues como yo estoy trabajando aquí, tengo un cheque y no me van a poner a trabajar porque yo no soy del partido que ganó. A eso súmele que cada partido político que se monta en el poder se segrega, porque entonces no todos son de este líder. Estos son de un líder, pero este otro líder fue el que me dio el trabajo a mí o a mi hija. Entonces empiezan a segregar la agencia en cantazo. Y tú dices, ¿qué nos va a quedar? ¿Qué nos va a quedar? Viene de camino una nueva elección. ¿Por quién tú vas a votar? Tienes que definirte ahora. Viene una primaria. ¿Por quién tú vas a votar? Pues, ok, ya tenemos la marca contigo. Tú ya sabes que si pierdes la primaria, te fregaste. A eso ha llegado el pueblo de Puerto Rico. Pero eso es igual en otras partes del mundo. A mí no me interesa. Yo vivo aquí. Esta es mi tierra. Este es el lugar donde Dios me dio la oportunidad de nacer, por alguna razón. Yo pretendo, si Cristo no viene a buscarnos antes, morir aquí. Que me entierren aquí. Si me van a cremar, que me tiren en el agua, en el océano, en el Atlántico. Pero mientras esté vivo, yo tengo una misión en esta vida y es dejar un legado para las próximas generaciones. Ese legado se hace ahora, porque si el siglo XXI sigue ese paso arrollador que lleva, yo necesito tener la paz mental de que hice lo que tenía que hacer. En estas próximas elecciones, usted tiene que usar su conciencia y preguntarse qué es lo más que le conviene a mi país. ¿Qué es lo más que le conviene a Puerto Rico y a las futuras generaciones que vienen de camino? ¿Qué es más lo que le conviene a la familia? ¿Qué es lo que le conviene a los procesos de educación? ¿Qué es lo que mira, las 3 cosas más importantes del país son la educación, la salud y la seguridad. Están en el piso las 3. O sea, nosotros estamos de pie y de frente, yo se lo digo de corazón, por la cantidad de cristianos que hay en este país. Porque si Dios le dijo a Abraham, si hay un justo, yo no destruyo a Sodoma y a Gomorra. Y entonces cuando vio el justo, dice, déjame sacarlo porque es que esto no tiene, esto está podrido. Y lo destruyó. Puerto Rico está de pie porque tiene más de un justo. Entonces la gente, eso es fanatismo. No, esa es nuestra realidad. Fanatismo para usted, para mí es mi realidad. Entonces, bajo esa realidad, yo tengo que usar mi conciencia y mi corazón. Y cuando me toca el momento de la verdad, hacerlo por deferencia
a lo que yo creo hasta las últimas circunstancias. Yo felicito al doctor César Vázquez, públicamente. Felicito al equipo de trabajo que está detrás de él. Felicito la gallardía con la que se han expresado y se han expuesto a la crítica y a la burla, a la mofa de este pueblo, que debe dar vergüenza, porque ni por respeto a una persona preparada, con decencia, no hay necesidad de llegar a eso. No hay necesidad de llegar a eso. Reconozco el que se hayan tomado la iniciativa con el valor que requiere para decirle al pueblo puertorriqueño que son, no una, son la alternativa para Puerto Rico, porque representan los valores y los principios que nos distinguieron como puertorriqueños por tantos años y que en estos últimos tiempos se quieren aguar como la horchata. Ante todo esto que le he dicho, usted tiene que tomar una decisión. Yo no lo estoy persuadiendo ni convenciendo. Yo te puse las cartas sobre la mesa. Usa tu conciencia y trata por todos los medios posibles de que en esa oportunidad que tienes, votar por lo que le conviene a este país, por los valores y los principios. 2, si eres cristiano, tienes que saber que además y a pesar de eso, tú tienes una responsabilidad de ser parte de una iglesia que tiene que transformar el país al que pertenece para darle lo mejor de nuestro cristianismo a Puerto Rico. Creo que hace falta una reforma, creo que hace falta un avivamiento, pero si nosotros mismos no nos unimos, no va a pasar. No va a pasar. Así que, si tú crees que Puerto Rico tiene esperanza, si tú crees que este es el mejor momento para hacerlo, ahí está tu oportunidad, en las urnas. Tienes oportunidades en otras cosas, pero en las urnas tienes tu oportunidad. No la dejes pasar, no dejes de votar y no le entregues tu voto a gente que ha traicionado a este país por tantas veces. Dale oportunidad al Proyecto Dignidad. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Poderoso. Como siempre, Magdiel, te agradecemos, ¿verdad?, este tiempo que tú tienes de estar martes y jueves con nosotros en este segmento. Amén. Que se ha convertido en uno de los segmentos principales de esta emisora y de este programa, porque es el segmento que lo distingue la discusión de la palabra de Dios, ¿verdad? La has utilizado en esta mañana cuando hablabas de cómo Dios organizó al pueblo de Israel luego que lo sacó de Egipto. Y a mí me parece que dentro del balance de los distintos temas y de las distintas cosas que nosotros hacemos en esta emisora, el pueblo tiene el insumo de cómo justificamos con argumentos de la palabra del Señor las acciones que nosotros tomamos. En el caso de Nueva Vida, pues como institución, en el caso de los recursos, en su carácter personal, de lo que los distingue, que es el uso de la palabra de Dios, y nadie duda que Palabra Viva y las señales de los tiempos es un segmento siempre saturado de la palabra del Señor que dirige, ¿verdad?, mi hermano y amigo Magdiel Narváez. En esta mañana, una vez más, mil gracias, Magdiel. Gracias a ustedes por la oportunidad y que podamos seguir siendo instrumentos de transformación y de cambio por el Puerto Rico que todos queremos. Nosotros todos queremos un país bonito. Amén. Un país donde se pueda vivir, un país sin violencia, un país transformado, un país de amor, el país que casi todos conocimos nosotros cuando éramos pequeños. Así es. El pastor Juan Ramón Agosto, lo he repetido en varias ocasiones ya, cuando estuvo con nosotros, el pastor de Calley, dijo que cuando él estaba con esta apertura para hablar de la situación política del país, él lo hacía porque ahí se nos cayó algo. Él lo hacía porque los que pudiesen estar ocupando posiciones en la política no es gente de nuestra iglesia. Él lo llevó un detallito más que a mí me encantó. Él decía, pueden ser los miembros de nuestra familia. Cada familia tiene gente preparada, decente, que ama a Dios, que cualquier miembro de nuestra familia
pudiese estar allí. Ahí tenemos la gente. Ahí tenemos la gente. Eso es así. Hay demasiados padres criando muy bien Sí, señor. a jóvenes, hombres y mujeres de bien, hechos y derechos, que pudiesen estar ocupando las distintas posiciones políticas de alcaldes, asambleístas municipales, senadores, representantes y obviamente la gobernación del país. Así que tenemos todas las herramientas para hacerlo. Pueblo, hagámoslo. Nos quedan solamente días. Magdiel, gracias. Gracias a ustedes, hermano. Un abrazo Bendiciones. fuerte y adelante en el Señor. Amén. En Ruta Nueva Vida 97.7. Un besito.